Bueno, estamos con Ricardo Bussi y Fernando Valdés. Los he convocado, en el próximo bloque viene un peronista, para preguntarle cómo ven la situación del país. Dramática. Esto creo que es responsabilidad de los que estuvieron y quieren regresar y de los que están y quieren permanecer. Aquí hay responsabilidades compartidas, han llevado al país al borde del abismo. Esta última devaluación ha hecho estragos en 15.000 pymes. Y ahora toman medidas electoralistas de último momento que no hacen otra cosa que mentirle a la gente, porque van a ser rápidamente, estos pequeños beneficios de corto plazo que han entregado duran 2 meses, van a ser devorados prontamente por la inflación. Así que esto es más de lo mismo. Seguimos insistiendo en medidas que no han dado resultado en los últimos 80 años. Sí. Ahora, el problema es que la Argentina vive crisis recurrentes. No podemos salir de las crisis. El problema es que no conseguimos un hombre de Estado que verdaderamente, a la manera de Frondizi de la década del 60, se fije en las próximas generaciones y no esté tan concentrado en las próximas elecciones. Necesitamos un hombre de Estado que todavía no aparece, lamentablemente. En realidad se acaba de ir Osvaldo Meloni y decía que el problema es que no tenemos partidos políticos, que los partidos políticos no pueden acordar un modelo de país que se cumpla independientemente de quienes estén en el poder. Y eso pasa a nivel nacional. A nivel provincial es mucho más grave, porque nuestro sistema electoral ha destrozado a los partidos políticos hasta el punto que el único partido político que existe es Fuerza Republicana. Los demás son frentes electorales de coyuntura que uno no sabe con quién hay que hablar, porque aparecen denunciantes y denunciados ocupando el mismo espacio, el caso de Silvia Elías de Pérez y Domingo Amaya, por citar uno, o el frente que integra los peronistas, ¿no? Que uno sabe si son de izquierda, de centro, de derecha, no saben para dónde van. Entonces esto ha dinamitado la interlocución suficiente como para que salgamos de esta crisis. Fernando Valdés, ¿cómo define la situación económica? La situación es gravísima, Pedro, eso se veía venir. Era una situación prácticamente inevitable desde el punto de lo macroeconómico. Fue advertido, no escuchado, y además es un problema político el de la Argentina, ¿no? Hay un problema económico fuerte, grave, y hay un problema político que se repiten siempre las mismas recetas. No hay políticas públicas en el sentido de grandes acuerdos que los argentinos lleguemos, que no se toquen más allá de quién gane. Esto ocurre en casi todos los países del mundo, con matices, con diferencias, pero hay grandes consensos. Sobre algunos temas se acuerdan. Y hay competencia electoral en todos, ¿no? Hablo de los partidos de los países donde hay competencia electoral. En la Argentina esto no se advirtió. Yo creo que hay un momento de prudencia. Yo lo decía por ahí en estos días post-paso, estamos al borde del Titanic, ¿no? Sí, bailando amainó un poco pero la situación, pero es delicada. Es delicadísima. Todos los economistas coinciden en esto, y los analistas externos también. La situación de Argentina es grave, gravísima. Gane este gobierno o gane la oposición que se impuso en las PASO, la situación del país en lo macroeconómico es delicadísima. Y el que pierde siempre es el pueblo. Sí. El pueblo trabajador, el pueblo que invierte en la Argentina, el pequeño empresario. Bueno, los indicadores lo, de siempre. Lo determinan. Hay más pobreza, tal cual. El ingreso per cápita ha caído, han cerrado muchas empresas, creció la desocupación, no hay inversiones, una tasa de interés muy alta que va a hacer que se sigan cayendo las empresas. Estamos al y hubo apoyo externo fuerte. El Fondo Monetario no solamente condiciona políticas, sino también que aporta dinero. Sí. Y todo el esquema económico que el gobierno de Cambiemos diseñó depende de la ayuda externa, imposible de cumplir. Ya era imposible antes cuando estaba haciendo el pacto, hoy es directamente imposible. Todo acuerdo con el Fondo Frena la Economía, que y también va a ser imposible para el gobierno nuevo, porque además todos ven que la economía argentina está en recesión. Y esto lo dicen todos los economistas de cualquier color que sean. Prudencia. A mí me parece que un hombre prudente, y yo lo acompañé con mi voto individual en el 11 de agosto, es Roberto Labaña. Un hombre que tiene experiencia, que tiene un buen análisis, y coincido en algo. Las responsabilidades del oficialismo y de la oposición también. No hay posibilidad que la oposición endilgue todos los problemas y la miseria que la Argentina tiene a este gobierno, que sí las tiene. Sí, en la crisis de Alfonsín y en la caída de la Rúa, el peronismo cometió
picardías infames. Pero además Pedro gobernó 12 años. Sí. Si querés, gobernó más de 30. Desde el 83 hasta acá, casi siempre gobernó el PJ. Y los últimos 12 años, previo al macrismo, también gobernó el PJ. Sí. Y gobernó el sector que hoy se impone, el kirchnerismo, ese sector del peronismo. Responsabilidades hay de los dos lados. Y la brecha es falsa. Siempre lo sostuve, además, que era una brecha falsa. La política, ¿no? Y obviamente la política impacta en lo económico. Ahora, la otra cosa que me llamó la atención, Ricardo Bussi, es que no recuerdo un gobierno nacional con tantos tucumanos. José Cano, Amaya, Pablo Walter, Azcárate, no trajeron ningún beneficio a la provincia. Qué llamativo. Y sin embargo han usufructuado inmensamente esos cargos. O sea, las provincias no han devuelto nada, ¿no? Así que los tucumanos tenemos que tomar conciencia de eso, de saber quiénes son, qué hizo cada uno, cuáles son las responsabilidades. Si uno le pregunta a la gente, no sabe qué hicieron. El problema, Pedro, ahí Amaya ahora es candidato. ¿Qué actitud tenés vos cuando integras un espacio político? ¿Sos servil? ¿Sos mudo? ¿Perdés la capacidad de análisis? Es un modo de estar en política. Sos empleado, en todo caso. Y a mí me parece que todas esas personas que vos mencionaste, en este gobierno ocuparon voluntariamente ese rol, haciéndole daño a su propio espacio. Ricardo, porque a nadie le sirve que vos tengas uno que te bacha la cabeza y te dice, sí, tenés razón, Mauricio, tenés razón en todo. Ahí están los resultados. Ricardo Bussi, ¿qué cambiaría si Fuerza Republicana tuviera un legislador, un diputado nacional? Bueno, alguien que rompa justamente esta lógica que acaba de mencionar el legislador Valdés, alguien que reclame por los tucumanos, alguien que pelee de acuerdo a nuestros intereses provinciales, ¿no? Obedeciendo a corporaciones que se tejen en Buenos Aires, ¿no? Sí. Tanto estos partidos nacionales terminan siempre llevando diputados de la provincia que se ensimisman con los intereses portuarios y se olvidan de Tucumán. Sí, se quedan con el paquete de Buenos Aires, claro, ¿no? Claro, el paquete que impone... Y compran ese relato y después creen que está todo fantástico. Sí. Bueno, la ventaja de ser un partido provincial es que nosotros no debemos nada a nadie, solamente a los tucumanos. Claro. Así que esa es una ventaja corporativa que nosotros vamos a hacer valer. Lo hicimos valer siempre, por otra parte, ¿no? Porque además los diputados no los veo que se reúnan con los sectores productivos de la provincia para preguntarle qué leyes necesitan. Y no lo hacen porque después no están en condiciones ni tienen la libertad para ir a golpear o a patear las puertas de Buenos Aires, porque están condicionados por el puerto. Claro. Así que pierden el compromiso político. Claro, pierden su compromiso territorial con nuestra provincia. En este punto, Pedro, mirá, los resultados de las PASO en Tucumán es interesante analizarlo en detalle, ¿no? Roberto Labaña impuso una tercera posición, es el tercero elegido por los tucumanos. Yo creo que ahí hay una posibilidad cierta de generar un espacio nuevo, sin complicidades con los gobiernos que se van y con los que tuvieron antes, que defienda el federalismo de verdad, con políticas claras, y me parece que el espacio de Labaña en Tucumán, que fue a las PASO, que tuvo un resultado, el legislador Silvio Belemio se impuso, es un hombre que tiene condiciones, además técnicas, porque es contador y economista, que entiende y responde a un espacio nuevo que me parece que hay que trabajar y mucho para lograrlo. Una voz independiente, una voz que dé equilibrio, una voz que defienda lo propio, lo tucumano, lo que no hacen los oficialismos. No lo hace el oficialismo nacional, tampoco lo hace el oficialismo provincial. Hay que generar ese espacio y yo en lo personal voy a trabajar fuertemente por esa opción. Ahora, que los tucumanos tengan una representación auténtica. Ricardo Bussi, 50.000 votos en las PASO sin haber hecho prácticamente campaña. No solamente son 57.000, pero además la gente se sorprendió al ver nuestro voto en el cuarto oscuro. La verdad que muchos nos escriben diciendo no sabíamos que participaban. Y aún así, y en un escenario de hiperpolarización, hemos obtenido un caudal de votos realmente muy importante. Creo que ahora que se inicia esta campaña electoral, nosotros vamos a por toda carrera en asador para conseguir la banca que necesitamos. Fuerza Republicana necesita llegar al Congreso de la Nación porque Tucumán necesita una voz comarcana que reclame las cuestiones que necesitan aquí en la provincia.
O sea, prometen hacer la campaña que no hicieron para las PASO. Efectivamente, nosotros lo que nos pasó fue que el cronograma electoral, por conveniencia de Gobernador Mansur, al haber adelantado las elecciones provinciales, se acercó mucho a lo que eran las PASO, claro. O sea, no dejó... se superpuso. Se superpuso, sí. No dejó mucho oxígeno a los partidos para... Claro. Y eso, bueno, terminamos la campaña provincial realmente exhaustos desde el punto de vista personal, fundamentalmente, pero además financiero. Nosotros no colgamos ni un pasacalle, no pegamos una ficha y sacamos 57.000 votos. Bien. Tenemos una muy buena posibilidad para llegar al Congreso previo campaña, recorrido, hablar con la gente, convencerlos de nuestra propuesta, por supuesto. Sí. ¿No? Por supuesto que todo esto se va a lograr en un país convulsionado. Tal cual. Por eso la figura de Roberto Labaña cobra preponderancia, un hombre que fue piloto de tormentas, que es un mesurado, que sabe, porque además, Pedro, vos cuando tenés un problema en tu casa, por ejemplo, de plomería, hagamos un ejemplo burdo para que se entienda. Llamás a un plomero una vez, te genera daño, no te resuelve. Llamás después otra vez a uno que te arregla perfecto los problemas que le pedís que resuelva. La tercera vez, ¿a quién llamás? Labaña ya estuvo en estos procesos, salió airoso, primero colaboró en el gobierno de Alfonsín, y fue un secretario importante en el equipo económico, y después tuvo de piloto de tormenta en la crisis del 2001. Él fue el hombre que diseñó cómo se salía en ese momento grave. Me parece que es un hombre con experiencia, un hombre de bien, un hombre que además permite en Tucumán la construcción de un espacio nuevo, Pedro. 60 y pico mil votos sacó Labaña en Tucumán con su lista de diputados. Ese es el espacio que vamos a trabajar, que también es auténticamente tucumano. Vamos a trabajar para generar esa fuerza, fuertemente. Bien. Plural, porque hay muchos sectores que confluyen allí. En lo personal, mi espacio interno del radicalismo va a apostar ahí por Labaña y porque creemos que la figura de Belomío es una buena figura, que oxigena, es un hombre capaz, con condiciones técnicas para este momento de la Argentina, porque sabe de lo que se trata, porque conoce los problemas económicos, me parece bueno. Evidentemente que independientemente de quién gane, la Argentina va a tener que hacer un ajuste de su economía. Y consensos, Pedro. Sí, sin un esquema de unidad nacional, de acuerdos, de consensos de verdad, no hay posibilidad de salir, porque no vamos a ser creíbles para nadie. Sí. Si acá no se acuerda un programa, y lo dijo Labaña muy claro, lunes o martes, la necesidad de un gran acuerdo, resolver el problema de la agenda con el fondo, imprescindible, para este gobierno y para el que gane, también. Y el fondo espera señales. Las ayudas no van a llegar alegremente a la Argentina. Y las medidas que hay que tomar son duras, pero hay que acordarlas. Bien. Que sean lo menos duras posible. Ricardo Bussi, para terminar, ¿cómo ve el panorama hacia adelante? Comparto con el legislador Valdés que hay que acordar. Por supuesto que sí, como hicieron los países que salieron de crisis como esta. Me viene a memoria el Pacto de Moncloa en España, luego del franquismo. Hay que acordar 5, 10, 15 puntos que sean cuestión de Estado y empujar todos para una dirección. Nosotros apostamos, lejos de Roberto Labaña, tal cual lo expresa el legislador, nosotros apostamos a Gómez Centurión porque creemos que hay que renovar la dirigencia política. Así como lo hicimos en la provincia, donde metimos 8 legisladores, de los cuales 7 son nuevos en la actividad política, Fuerza Republicana hizo una apuesta fuerte a la renovación dirigencial. Creo que hay que hacer lo propio a nivel nacional. Renovar la dirigencia. Me estoy enterando que Labaña fue funcionario de Raúl Alfonsín, bueno, desde entonces está en el poder y bueno, así estamos, ¿no? Creo que hay que apostar a gente nueva, gente con otros valores, con otra convicción, con otra mirada de la cosa pública, que tiene que pasar por ajustar el gasto. Hay un gasto improductivo inmenso, dejar de gastar y empezar a invertir. Por ejemplo, el tema educativo, que estamos tan atrasados en esa materia, y de educación, muchos países están saliendo de las crisis. India es el caso, ¿no? Sí. Bueno, la inversión de la India en educación en los últimos 10 años ha sido extraordinario. Y todos los países del sudeste asiático han hecho lo propio, ¿no? Sí. Todos han salido de las crisis invirtiendo en educación. Sí. Creo que por ahí pasa la cosa. Sí, ese es el denominador común. Dando nuevas herramientas a los jóvenes para poder insertarse en el mercado laboral con una posibilidad. La doble jornada laboral, porque nosotros contamos los días de clase. Ahora ellos pueden tener los mismos días de clase, pero con doble jornada escolar.
Entonces son muchas más horas de clase, el alumno sale más preparado, hay más capital humano, las posibilidades de crecimiento económico. Y el gobierno de Macri hizo una inversión fuerte en educación, aumentó el porcentaje de presupuesto en materia educativa, pero no controló. Entonces volvió a ser un gasto en lugar de ser una inversión. Hay que invertir y controlar. El Estado tiene que volver a hacerse presente para administrar debidamente los distintos intereses que componen nuestra sociedad. Les agradezco a los dos. Muchas gracias, Pedro. Hacemos una pausa.